Bueno, en este segmento voy a hablar de la ceremonia que para mí es más entrañable, más cercana a Quetzalistli, el dios dedicada a energetizar al dios abogado de los mexica, el dios Huitzilopochtli. La ceremonia trataba esencialmente de cómo nacía durante todo un día completo, nacía Huitzilopochtli, y nacía de una manera verdaderamente asombrosa. Un sacerdote lo hacía bajar por las escaleras de la pirámide del gran templo mayor de la Gran Tenochtitlan, bajaba por ellas en el amanecer. En el Momostri que estaba enfrente se hacía una ceremonia y ese sacerdote salía corriendo hacia Nonualco. En el centro ceremonial de Nonualco se hacía otra ceremonia para energetizar a la imagen pequeña de ese tamaño de Huitzilopochtli. De ahí la llevaban a Tlatelolco, al centro ceremonial que conservamos por fortuna, y ahí se hacía otra ceremonia para energetizarlo. De ahí lo llevaban a Azcapotzalco, de Azcapotzalco, donde se hacía otra ceremonia, lo llevaban a Chapultepec, de Chapultepec a Churubusco, de Churubusco a Chalco, de Chalco de regreso hacia la Gran Tenochtitlan. Esto es, el escenario medía 60 kilómetros. En 60 kilómetros se hacía la ceremonia que empezaba al amanecer y terminaba a la medianoche, en la que tomaban parte cientos de personas que tenían que ser coordinadas, tenían que usar un vestuario especial, tenían que cantar unos himnos específicos, tenían que bailar de una determinada manera, tenían que recibir al sacerdote que llevaba la imagen de Huitzilopochtli de una manera protocolaria, ceremonial. Y yo me pregunto, y me he preguntado siempre, ¿quién dirigía todas estas ceremonias? ¿Quién coordinaba este escenario de 60 kilómetros en donde cientos de actores iban a tomar parte en una ceremonia que era fundamental para el Calpulli mexica, que era fundamental porque era la ceremonia en que volvía a nacer cada año su dios, Huitzilopochtli, y en la que se le energetizaba. Recordemos que toda nuestra religión era energía, estamos hablando de energías todo el tiempo. No estamos hablando de dioses antropomorfos, como son los dioses católicos. No estamos hablando de santos, no, estamos hablando de energías que nos rodean. Y estamos hablando de seres entrenados específicamente para sintonizar esas energías y entrenados desde niños. A los 5 o 6 años se les empezaba a entrenar y después a través de sustancias psicotrópicas, alucinógenas, cada vez iban desarrollando más y más y más esta sensibilidad para sintonizar las energías del universo. Este fenómeno nos explica una gran cantidad de sucesos que han desconcertado muchísimo a las mentes europeas al tratar de analizar nuestra religión. Por ejemplo, el hecho de que para nosotros era un honor que nuestra energía se integrara a un Dios. Es decir, el momento en el que el sacerdote en la pirámide, ahí sí era, se daba el sacrificio, sacaba el corazón del sacrificado y ofrecía el vaho al Dios, a la energía de la que estábamos hablando, ese ser humano se convertía en el Dios. En ese momento se convertía en parte esencial del Dios. Y cuando caía su cuerpo por la pirámide, por los escalones de la pirámide, y se tomaba un pedacito, no era una cosa de antropófagos, no, era un pedacito, era una comunión con el cuerpo del hombre que en ese momento se había convertido en el Dios.
era una religión muy respetable. Podemos no entenderla. Quizás nuestras mentes actuales no la entiendan. Quizás nos resulte escandalosa, pero sí tenemos que analizarla con justicia. Con justicia. Tenemos que analizarla con justicia y no condenarla in totum. Sobre todo cuando nos damos cuenta que cada una de estas ceremonias era verdaderamente prodigiosa. Panquetzalistli, 60 kilómetros en donde se desarrollaba toda la ceremonia completa. Toxcatl, que duraba un año completa la ceremonia. Cada una de estas ceremonias, de las que tampoco conocemos, infortunadamente, tan poco, y de las que tampoco entendemos, era un complejo importantísimo desde un punto de vista teológico, semiótico. De hecho, era un enjambre semiótico de símbolos que para cada calpulli tenía una explicación muy específica y muy clara en su relación con el Dios. Y eso se daba entre estos dos elementos tan fundamentales y que en esta fotografía se ven muy sencillos, la pirámide y el momostri, en las que hemos visto del Templo Mayor. Eso son palabras mayores. O en Tajín, o en Petén, o bueno, en tantos de nuestros centros ceremoniales. Así es que respetemos, amemos, tratemos de entender nuestro pasado en lugar de condenarlo in totum, como hicieron los señores que comandaban la contrarreforma en Europa durante el siglo XVI y XVII. Es nuestro pasado, tenemos obligación de entenderlo y de respetarlo.